sea para nosotros de gran bendición. Amén. Es que, a ver, tenemos en esta mañana dos puntos. Tenemos este punto cuando los fariseos, los sacerdotes y todo el mundo se sorprendían, ¿cierto?, de los que escuchaban hablar de Jesús, ¿cierto? Y el tema era: ¿cómo puede un hombre que no ha estudiado, un hombre que no tiene letra, cómo puede hablar estas cosas? ¿Cierto? Y el Señor, ¿no es cierto?, en la lección, en el texto que tenemos, fíjate que nos dice de esta manera, ¿no es cierto? Aquí está. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento, me escucha bien, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Él no podía tocar cualquier tema, sino que podía tocar los temas que el Padre le dijo que hablara. ¿Me entiendes? Y en lo que el Padre le dijo que hablara, Él sabía perfectamente qué era lo que tenía que decir. Dios nos tiene su gracia. Y fíjate que nosotros nos encontramos hoy día con este problema de que tanta gente que ha recibido, tanto iluminado, porque hoy día hay muchos iluminados, ¿cierto? Que, miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir viendo, ya. Dice, en los Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea, o sea, de la iglesia madre, amén, algunos que venían de Judea, de la iglesia que mandaba Pedro, Jacob, de esta iglesia, ¿cierto? Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dos puntos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era una de las enseñanzas que le decían a la iglesia y a las personas en particular también: si no os circuncidáis de acuerdo al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dios nos llene su gracia. Entonces, mire, dice, y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque Pablo y Bernabé están predicando un evangelio revelado. ¿Me doy a entender o no? Por eso yo te digo, si el que tiene alguna revelación de Dios está plantado en la roca. ¿Me doy a entender? Está plantado en la roca. Mire, a mí, yo tengo una cosa, a mí le doy la gloria a Dios, el que Dios me haya dicho en palabras: tú vayas a ser pastor. Eso ha sido para mí un ángel. Porque a lo mejor alguna vez me habría ido a comerciar nomás, a venderse a mí me iba bien. Pero es un pensamiento humano. Dios nos tiene su gracia. Entonces, aquí lo más grande de todo es que la gente hable de acuerdo a las palabras de Dios, porque las palabras de Dios son la revelación. Amén. De modo le digo, como está escrito, dice que habiendo Dios hablado a nuestros padres por los profetas en los tiempos pasados, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Cierto? Nos ha hablado por el Hijo, el cual es heredero de todo lo que Dios tiene. Imagínense, más grande que Moisés, más grande que los ángeles. Dios nos tiene de su gracia. Y tan grande que toda, hermano, la deidad de Dios, o sea, ¿qué es lo que es la deidad? Todo el poder que tiene Dios, todo lo que lo hace Dios a Él, está también en Cristo Jesús. Amén. Está también en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablar de la palabra que está escrita. Y estos hombres venían a turbar a las iglesias, ¿no? Estamos hablando de la iglesia de Antioquía de Siria, ¿cierto? Venían a estorbar
el buen caminar de los hermanos. ¿Cierto? Vino a estorbar el buen caminar de los hermanos. Porque, a ver, porque la palabra del Señor, la palabra del Señor, a ver, siempre la palabra del Señor es la que tiene que primar. ¿Me doy a entender? ¿Cierto? Es la que tiene que primar. No tiene que primar otra cosa, sino la palabra del Señor. Todas las otras cosas que la gente diga, ¿cierto? Podemos ponerlas en duda, pero nunca la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios de esta manera en el capítulo 15, 1 Corintios, dice: además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. ¿Me entiendes? Y él predicaba el evangelio de Cristo, un evangelio revelado. No se olvide que él es enemigo del evangelio. Pero cuando Dios le reveló, dice, más cuando le tuvo a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces, él predicaba un evangelio de revelación. Entonces, él también, como Cristo, decía qué es lo que tenía que hablar. Y cuando dice qué es lo que tenía que hablar, estamos hablando también de lo que no tiene que hablar. Amén. Amén. Porque hay cosas que uno en la iglesia las tiene que hablar y otras cosas no las tiene que hablar. Por ejemplo, usted mismo que está en una clase. ¿Cuántas veces se han creado problemas en las clases? Estoy hablando de mi experiencia de tantos años en la iglesia, no tan solamente en el pastorado. Porque alguien mete cualquier cosa que no la tiene que meter en la clase. ¿Me entiende? Cualquier cosa que no la tiene que meter en la clase. Nadie lo ha autorizado para hablar cosas que no tiene que hablar. Estoy hablando no del pastor, no que lo haya autorizado, no, la Escritura no lo autoriza, ¿me entiendes? La Escritura lo autoriza a decir lo que tiene que decir. ¿Me doy a entender? Como dijo el Señor, el Padre me ha enseñado a decir lo que tengo que decir. Y hay cosas que no puedo conversar porque el Padre me ha dicho esto conversa. No puedo irme para otro lado. Entonces, de repente se arman polémicas en las congregaciones por una conversación, por alguien que dice algo, ¿cierto?, que no tiene que decir. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios conforme a la clase, usted lo puede hablar. Pues no nos traigo otra cosa. Yo no quiero decir, entonces, como dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el evangelio que os he predicado, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis, hermano. Amén, hermano. No es que la gente se turba, entonces estos venían a presentar un evangelio. Ahora, Dios nos llene su gracia. A ver, mire, el apóstol tiene una discusión en el concilio de Jerusalén, primer concilio de Jerusalén, cuando el apóstol subió a visitar los hermanos en Judea para ver si lo que estos andaban diciendo allá en Antioquía era así. Y siempre como queriendo decir, pero nosotros venimos a Judea, ¿cierto? Nosotros no somos los gentiles, venimos de Judea. Allá fue revelada la palabra de Dios. Allá está la iglesia verdadera, allá está Pedro. ¿Me doy a entender? Allá está Pedro. Así que, ¿quieren refutar ustedes las cosas que yo estoy hablando? Lo que yo estoy hablando, decían estos conversadores, que decían que había que circuncidarse, o si no, no podían ser salvos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Después que Pablo conversa todas estas cosas, llegan a la conclusión, ¿no es cierto?, de que está mal lo que estos andaban hablando. Y le escriben una carta para las iglesias gentiles. Y dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, para que le aclararan los puntos.
Y para que aclararan a los que andaban diciendo, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Eso es como los hermanos que hoy día tienen el adventismo, con respeto, porque yo respeto a todo el mundo. Pero en el punto no lo respeto. No sé si me entender, porque ellos están guardando un punto. ¿Qué dijo? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Sí? El Señor del sábado. Y Él hizo cosas en el sábado, dando a entender, ¿no es cierto?, que Él era Señor del sábado. ¿Estamos? Y tenemos la iglesia adventista que tiene este tremendo problema. La iglesia adventista no encuentran pega los sábados. Tienen que dedicarse a la feria. Y papión, porque la feria de mecha es el sábado. ¿Me doy entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no van a trabajar el sábado. Sé que muy poca gente los toma porque no van a trabajar el sábado. ¿Cierto? Porque tienen que guardar el sábado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que guarda un punto. ¿No es cierto? Y falla en un punto. El que guarda un punto tiene que guardar todos los puntos. Pero si falla en uno, se hace merecedor al castigo que da toda la ley completa. Entonces, hay mucha gente que se mete en los templos, en la iglesia, a decir cosas como el plan de los solos Jesús, ¿entiendes? Una utopía, la pretensión de un Jesús solo, sin Padre, sin Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, no, pues si el Señor es el Padre, el Espíritu Santo y el Señor. Dios nos llene de gracia. Cuando la Escritura dice que damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que honrarlo. Pero hay un problema. De gastar todos los dominicos los vamos a borrar. Porque lo que Dios escribió permanece para siempre. Ayúdanos al Señor. Entonces dice, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Sila, varones principales entre los hermanos que estaban en Judea, y escribir por conducto de ellos, y ahí ya la carta. Mire, ¿qué es lo que hay que escribir? 2 puntos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, hermano. Un saludo, como nosotros dijimos, nos mandamos saludos con mucha gloria a Dios. ¿Cierto? Entonces dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos la orden, ¿ve? Que andan desordenados. ¿Me doy a entender o no? La iglesia de Judea nos mandó a predicar eso. Aquí mandan los apóstoles esta carta, ¿no es cierto? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, nos han inquietado con palabras, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Cuál es la gracia? Si usted se tiene que circuncidar y guardar la ley. No se olviden que afuera en la casa, ¿sí? Los que se justifican por la ley caen de la gracia. Ese es el gran problema. Caen de la gracia. O sea, ya no están en Jesucristo. Dios nos llena esa gracia. Y la gracia vino por Jesucristo. Por Moisés vino la ley. Pero la gracia vino por Jesucristo. Amén. Entonces dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, lo mismo que os creímos, ellos se lo van a repetir a ustedes de palabra. ¿No es cierto? Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de los sacrificados a los hijos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Estas 4 cosas se le prohíben a la iglesia cristiana. Amén. Estas 4 cosas.
La iglesia cristiana no tiene que circuncidarse, no tiene que guardar el sábado. Ya me imagino a usted, ¿cierto? Haciendo en la fiesta de las cabañas, haciendo una ramada ahí en la calle, viviendo toda una semana en la calle en una ramada. Porque tendría que guardarlo, porque era parte de la ley. ¿Me entienden o no? Dios no echa carga. Y estas cosas que prohíbe aquí son cosas que realmente le hacen mal al ser humano. Entonces dice, si os guardare, dice, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardare, bien haréis, pásenlo bien. Dios no entiende tu gracia. Ayúdanos, Señor. Entonces, nosotros hoy día encontramos mucho palabrero. ¿Qué es lo que es un palabrero? ¿Cierto? Uno que no ha sido mandado. ¿Me doy a entender? No ha sido mandado. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo escogió? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que fuera doctor? ¿Quién le dijo que fuera profeta? Él se hizo profeta. Y los otros tarados que andan con él lo pusieron profeta. Dios nos llene de gracia. Amén, hermano. ¿Cierto? Y la gente se le inclina y el doctor de la ley. Este sí, doctor en divinidad. Doctor en divinidad, imagínense. Estos días ha estado saliendo en los diarios del paraíso, ha estado saliendo de un señor que tiene un gran movimiento angélico en Valparaíso y en Santiago. Está acusado por cinco señoras chiquillas de violación. Pero son profesores en divinidad. Claro que ellos lo encuentran divino. Dios no tiene su nombre. Lo encuentran divino. Ayúdame. Mire. Lo encuentro más rápido aquí. Uno está acostumbrado a su Biblia. Amén. Tenía que decir amén. Mire, muchos hombres proclaman cada uno. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. O sea, llegan a la iglesia y ellos no predican. Es muy común en el evangelista, cuando cuenta las cosas que hizo, las cosas que era antes. ¿No es cierto? Cuando un testimonio de un sacerdote que era así, que era malo, que se convirtió y todas las cosas, pero habla del puro sacerdote, no habla del Señor. Que uno viene a jurar. ¿Cierto? Y usted sabe, siempre la gente, cuando está en la iglesia, está en la clase, ¿cierto? ¿Sabe? A mí no me gustan mucho las personas que, no me confundan, voy a hablar, no me gustan mucho las palabras de las personas que estuvieron alguna vez presos y que fueron delincuentes. Es muy común. Ellos se paran, le dan oportunidad aquí y hablan de lo que fueron, de lo que hicieron, y cómo el Señor los sacó, y aquí, y acá, y acá. ¿No es cierto? Fueron héroes, ¿cierto? Fueron héroes de la quisca. No se confundan. Usted tiene que ser hombre de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? El que lleva la verdad.
¿Me doy a entender? Es que usted está puesto para llevar la verdad. No se meta con aquellos hombres, o sea, no se compare con aquellos hombres que cuentan en el púlpito sus propias bondades. Yo fui cuando más genial, cuando cabrón. Está predicando sus bondades. Uno tiene que hacer el kilo, te puede llegar un poco. El otro fue bueno para jugar a la pelota. Ya, que van a jugar a la pelota, sus propias bondades. Pero hombre de verdad, ¿qué va a llegar? La gente no entiende cuando dice hombre de verdad, el que lleva la verdad. No está preocupado de contar otras cosas, está preocupado de contar la verdad. ¿Y qué es lo que es la verdad? ¿Cierto? Pilato no entendió lo que era la verdad, porque la verdad solamente la conocen aquellos a quienes les revelaron. Cristo es la verdad, y la palabra de Cristo es la verdad también. Entonces, el hombre de verdad, el que habla de la palabra de Dios, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Se acuerda el publicano? ¿O no? Llegó al templo el publicano, ¿cierto? Y se presentó ante Dios. Te doy gracias, Señor, porque oro todos los días, ayuno toda la semana, doy diezmo de todo lo que gano, ¿cierto? Y de paso, Señor, te digo una cosa, no soy como ese publicano. ¿Ves? Un publicano está hablando del fariseo, perdón, está hablando del fariseo, y no soy como ese publicano. Y el publicano, pobrecito, ahí está en la otra esquina. Está en el rincón allá donde se sientan los marginados. Ten piedad de mí, Señor, sé propicio que soy pecador. Viene la iglesia, hombre de verdad. ¿Vio la predicación del fariseo? ¿Vio la oración del fariseo? Enséñanos al Señor. Amén. Aprendamos del Señor. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que se han mirado, están todos equivocados, la gente está equivocada, el Señor estudió. El Señor estudió. ¿Qué me viene a mí decir que el Señor no estudió? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí no está hablando, el salmista está inspirado con el Espíritu de Cristo, ¿entiendes? Esto es lo que hay que entender. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, la ley de Dios. Él está en la tierra, está hablando aquí cuando Cristo está en la tierra. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque el Señor guardó los mandamientos porque los aprendió. ¿Usted cree que los había aprendido de arriba? Si Él fue bebé. Él no fue más atrás que el mago. Él tuvo que aprender las cosas, vivirlas, para saber cómo era el ser humano, para poder tener compasión del ser humano. Amén. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Los mandamientos los aprendió de acá. Ve aquí, hermano. Más que mis enseñadores, más. ¿Tuvo enseñadores? ¿Ves? No se olvide que él se sometió como todo ser humano, como niño. Tenía que hacerlo él. Más que todo mi enseñador entendido, más que todo mi enseñador entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Dios me viene a ayudar. ¿Me entiendes? Bendíganos al Señor. Dice, más que los viejos entendidos. Ahí mató, los mata a todos, a mí me mató. Pero. Dice,
más que los viejos entendidos, porque he guardado tus mandamientos. ¿Estudió? ¿Cómo dígame, estudió? ¿Tuvo profesores o no? Más que mis enseñadores. Entendido. Ayúdanos, Señor. Llénanos, Señor, de su gracia. ¿Cierto? Dice, de tus mandamientos de todo mal camino contuvo mis pies para guardar tu palabra. Hermano, si el Señor hizo todo esto, el Señor hizo todo esto, si Él tenía que ser, Él fue como un hijo de vecino. Por eso dice el otro, pero si nosotros lo conocimos, es el hijo José y de María, y están su hermana y su hermano con nosotros. Pero ellos lo vieron cuando ya era grande, cuando chico él pasó desapercibido. Pero estudió. Yo creo a la palabra, yo no creo a las inspiraciones humanas, creo a la palabra. Y la palabra a mí claramente me dice que el Señor estudia. ¿No? Dios nos llena de su gracia. Porque los que escribieron, ¿qué espíritu lo está haciendo escribir? El Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Todos los que hablaron inspirados por el Espíritu de Cristo. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿No que hay caminos que al hombre lo engañan? Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Y su final son de muerte. Vamos nomás, echémonos nomás, no, si después oramos y se termina todo. Yo no sé, usted sabrá. Yo aquí solamente estoy para tocar la trompeta. Amén. 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 Solamente para eso, para tocar la trompeta. ¿Cierto? Y la trompeta en este momento está sonando como el sonido de zafarrancho de Bombay. ¿Entiendo, no? Bien. Así está sonando la trompeta. Dios nos llene, dice, lámpara es tu palabra. Está hablando Cristo. Lumbrera mi camino. Ayúdanos al Señor. Amén, hermano. Ayúdanos al Señor. ¿Cree que el Señor nos puede ayudar o no? Amén. Amén, sí. Mire, está orando el Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Y como guardaron la palabra, mire lo que dice. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Es un hombre de verdad. ¿Me entiende? Usted cuando ve aquí de las palabras que el Padre le dio al Hijo. ¿Cierto? Dice, ahora dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Usted cree que cualquier persona cree? ¿Piensa usted que cualquier persona cree en Cristo y que el Padre lo envió? Si fuera así, mire, tendríamos 5 reuniones, tendríamos como misa, que las misas son de 1 hora. Las misas en Valparaíso, en la catedral, que son la misa de 6 al día de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12, es la última. A poco. ¿Entiendes? 5. ¿Cierto? 5 o 6. ¿Cierto? Eso.
y está lleno de viejitas. Sí, está lleno de viejitas. Está la viejita con su velito, usa la viejita. Porque saben, generalmente la gente que va a la iglesia es la gente anciana. Porque han entendido algunas cosas, aunque no han entendido que deben salir de ahí, como dice la palabra, sal de ahí, pueblo mío. Dios nos viene a asegurar. Pero, ¿cierto? Pero si hubiera entendimiento de que existe Dios y que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y le dio todas las cosas y le dio el mensaje para nosotros, tendríamos que hacer 5 o 6 reuniones diarias, una hora. Tiene que irse, venir. Pero hoy día hay que creer, estamos en la apostasía. ¿Saben para qué estamos luchando? Estamos luchando para que lo que está perdure. Amén. Amén. Para que lo que está perdure. Lo que está no se enferme. Lo que está, ¿cierto? No se lo lleve el diablo. Amén. No se lo lleve el diablo. Eso, estamos luchando. Para que el diablo no se lleve lo que estamos. Que sea confirmado por Dios. Amén. Amén. Esta conversación sea una bendición. Amén. ¿No? Dios nos llena de gracia, nos fortalece. ¿Cierto? ¿Qué te permite por grabar a ti? Hay que tener que pagar los derechos. Demos la gloria al Señor. Amén.